Cierra los ojos un momento. No, espera, no todavía. Primero quiero que hagas algo mucho más difícil que cerrar los ojos. Quiero que cierres el ruido, ese ruido interno que llevas desde que sonó la alarma esta mañana, ese run run que no para, esa lista de cosas que tienes que resolver, ese miedo disfrazado de agenda, esa ansiedad que se camufla de productividad. Quiero que, por los próximos minutos, dejes de ser el gerente de tu propio caos y te permitas simplemente estar. Siéntate. Si estás de pie, siéntate. Si estás manejando, estaciona. Si estás corriendo, detente. Porque lo que voy a decirte hoy no es para tu cabeza. Tu cabeza ya está saturada. Esto es para algo mucho más profundo. Esto es para ese lugar en tu pecho donde guardas las cosas que no le has dicho a nadie, ese cofre interno donde tienes el miedo real, la esperanza real o el dolor real. Esto es para tu espíritu. Hoy es 6 de marzo y sé que para muchos de ustedes ese número no significa absolutamente nada. Es solo otra fecha en un calendario que sigue girando mientras sus vidas parecen estar estancadas. Pero quiero que consideren algo que quizás nunca han pensado de esta manera. Los días no son neutrales. Cada amanecer es una declaración. Cada vez que el sol vuelve a salir, el cielo está diciendo algo. Está diciendo que la historia no terminó anoche. Está diciendo que el autor todavía tiene páginas por escribir. Y si hoy amaneciste, si tus ojos se abrieron, aunque sea con peso, aunque sea con desgana, aunque sea llorando, eso significa que el arquitecto divino todavía tiene planos activos sobre tu vida. El edificio no está terminado. Los andamios quizás parecen un desastre. La obra luce abandonada desde afuera, pero el maestro de obras no se fue a ningún lado. Déjame llevarte a una escena. Imagínate un desierto, pero no el desierto turístico que ves en las postales, no ese desierto romantizado con dunas perfectas y amaneceres fotogénicos. Imagínate el desierto real, el desierto donde el viento no acaricia, el viento corta, donde la arena no es suave, la arena raspa, donde el silencio no es paz, el silencio es una presencia opresiva que te recuerda en cada segundo que estás completamente solo. Un desierto donde el horizonte se repite infinitamente y cada paso que das produce la misma imagen que el anterior, como si el universo entero fuera una sala de espejos diseñada para hacerte creer que no estás avanzando. Ese es el desierto que muchos de ustedes han estado habitando. No el desierto geográfico, sino el desierto emocional, el desierto relacional, el desierto económico, el desierto espiritual donde orabas y el cielo parecía de concreto, donde levantabas las manos y sentías que tus dedos apenas rozaban el techo de tu propia habitación y nada más. Y en ese desierto, en ese lugar donde el agotamiento ya no es físico, sino existencial, algo está a punto de pasar. Porque siempre, 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 la intervención más dramática de Dios ocurre en el escenario más improbable, no en el templo lleno, no en la montaña de la alabanza, no cuando todo está bien y la adoración fluye fácil. La intervención ocurre en el desierto. Ocurre cuando ya no tienes fuerzas para fabricar fe. Ocurre cuando ya no puedes sonreír y decir, todo está bien, porque ya no te quedan energías para la actuación. Es ahí, exactamente ahí, en ese punto de quiebre total, donde el cielo se rasga como una tela vieja y algo sobrenatural entra en tu historia. Quiero hablarte hoy de una temporada, tu temporada, esa que has estado viviendo y que quizás no le has podido poner nombre porque cuando intentas describirla no encuentras las palabras exactas. Solo sabes que hay un peso,
Un peso que no es depresión clínica, aunque a veces se le parece. Un peso que no es simplemente tristeza, aunque la tristeza es uno de sus sabores. Es algo más complejo. Es la sensación de que el tiempo está pasando y tú no estás llegando a ningún lado. Es la sensación de que todos a tu alrededor están recibiendo sus milagros, sus respuestas, sus "me llegó" y tú sigues esperando en la fila y la fila no avanza. Es la sensación de que Dios reparte bendiciones como si fuera un banquete y a ti simplemente se te olvidó en la lista de invitados. Conozco ese sentimiento. Lo conozco porque lo he vivido. Lo conozco porque he estado en cuartos de hotel a las 3 de la madrugada después de predicarle a 20,000 personas sobre la fidelidad de Dios y luego cerrar la puerta y preguntarme en silencio si yo mismo me lo creía. Lo conozco porque la fe no es la ausencia de duda. La fe es caminar con la duda colgada del cuello como una piedra y seguir caminando de todas formas. Y si hoy estás aquí, si llegaste a este video con esa piedra colgada, quiero que sepas que no te equivocaste de lugar. Llegaste exactamente donde tenías que llegar. Ahora quiero que respiremos juntos esta verdad. Y cuando digo respiremos, lo digo en serio. O quiero que la inhales despacio, porque si la procesas solo con la mente, va a entrar y salir como información. Pero si la dejas bajar hasta el pecho, hasta ese cofre que te mencioné al principio, va a quedarse allí y va a cambiar algo. Tu peor temporada está por terminar. No dije que terminó. No dije que mañana amaneció y todo está resuelto. Dije, está por terminar. Y hay una diferencia abismal entre esas dos cosas, porque está por terminar implica proceso, implica que algo está en movimiento aunque tú no lo veas, implica que hay una maquinaria trabajando detrás del telón de tu realidad visible, implica que el Dios que mueve galaxias con el mismo esfuerzo con que tú mueves un suspiro, está en este preciso instante trabajando en los detalles de tu historia. Hay un texto en el libro de Isaías que siempre me ha partido en dos, no por su complejidad teológica, sino por su brutalidad emocional. El capítulo 43, verso 19, dice esto: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Ahora bien, si lo lees rápido, suena bonito. Suena a versículo de caligrafía para colgar en la pared de la cocina, pero detente un momento y fíjate en el contexto en que Dios dice eso. Lo dice a un pueblo que estaba en cautiverio, lo dice a gente que había perdido su ciudad, su templo, su identidad nacional, su dignidad, su futuro visible. Lo dice a gente que llevaba décadas esperando y que ya había perdido la capacidad de imaginar que las cosas podían ser diferentes. Y es en ese contexto, en ese fondo de barril existencial, donde Dios no susurra, Dios declara: yo hago cosa nueva. No voy a hacer. No, estoy considerando hacer. Yo hago. Presente continuo. Acción en curso. El proceso ya está activo, aunque tus ojos no puedan registrarlo todavía. Piensa en esto de esta manera. Imagínate que estás viendo una película, pero alguien te puso en pausa exactamente en el momento más oscuro de la trama. El héroe está en el suelo. El villano está ganando. Todo parece perdido. Y si en ese instante pausado, alguien que ya vio la película completa te dijera: espera, lo que viene después va a quitarte el aliento, tú no lo podrías creer desde la perspectiva de ese fotograma congelado en la derrota. Pero esa persona que ya vio el final sabe algo que tú no sabes desde dentro de la historia. Y Dios, el que existe fuera del tiempo, el que ve el principio y el final,
simultáneamente como si fueran el mismo punto. Ese Dios te está diciendo hoy, o con la autoridad de quien ya vio tu película completa: lo que viene a continuación va a quitarte el aliento. Pero para que podamos hablar de lo que viene, tenemos que hablar honestamente de lo que fue. Porque hay algo que hacemos los seres humanos cuando llevamos demasiado tiempo en el desierto. Empezamos a identificarnos con el desierto. Empezamos a creer que el desierto no es una temporada, sino un destino. Empezamos a decorar las paredes de la cueva porque en algún punto dejamos de creer que había salida y decidimos que si íbamos a vivir aquí, al menos que estuviera ordenado. Y eso tiene un nombre muy específico en la psicología del alma. Se llama resignación disfrazada de madurez. Lo he visto 1000 veces. Personas que empezaron su camino de fe con una chispa en los ojos, con esa certeza juvenil de que Dios era capaz de todo. Con esa audacia para orar cosas grandes, para creer cosas imposibles. Y luego la vida les fue pasando la factura. Una relación que no funcionó, un negocio que quebró, una enfermedad que no se dio, un hijo que tomó un camino que no esperaban, una oración que no fue respondida de la manera que pedían. Y cada golpe fue apagando un poco la chispa, no de manera dramática, sino de manera gradual, silenciosa, casi imperceptible, como cuando las estrellas desaparecen en el cielo al amanecer. No hay un momento exacto en que desaparecen. Simplemente en algún punto te das cuenta de que ya no están. Así se va la fe cuando no la alimentamos. Así se va la esperanza cuando los golpes se acumulan sin que nadie te ayude a procesarlos. Y entonces llega un punto en que ya no oramos para creer que algo va a cambiar. Oramos por costumbre. Oramos porque crecimos en esto y sería raro dejar de hacerlo. Oramos como quien habla a una habitación que sospecha que está vacía, pero lo hace de todas formas, porque el silencio alternativo es demasiado aterrador. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? No me refiero a que dejaron de creer en Dios. Me refiero a que dejaron de creer en su propio destino. Siguieron creyendo que Dios era poderoso, pero empezaron a creer que ese poder era para otros, para los que tenían más fe, para los que oraban más horas, para los que no habían cometido ciertos errores, para los que tenían un pasado más limpio, para los que merecían más. Y en esa teología torcida, sin darse cuenta, se autoexcluyeron de la lista de candidatos a milagro. Necesito decirte algo que puede que nadie te haya dicho con estas palabras exactas. Y quiero que lo recibas no como un concepto teológico, sino como un abrazo verbal. El milagro no funciona por méritos. La gracia, por definición, es inmerecida. Si la merecías, no sería gracia, sería un salario. Y Dios no te paga un salario, Dios te da una herencia. La herencia no se gana, la herencia se recibe por linaje. Y tu linaje espiritual, tu código genético divino, te dice que eres hijo del Rey del universo. Y los hijos del Rey no mendigan en las puertas del palacio. Los hijos del Rey se sientan a la mesa. Pero la historia que Dios está escribiendo con tu vida no es solo sobre ti. Aquí es donde quiero que amplíes el lente de tu perspectiva, porque a veces estamos tan cerca del cuadro que no podemos ver el mural completo. La historia de tu vida tiene dimensiones que van mucho más allá de lo que tus ojos pueden registrar. Hay generaciones enteras que están siendo afectadas por lo que tú decidas hacer con tu fe en esta temporada. Hay un legado que está siendo forjado en el calor de esta tribulación. Hay personas que todavía no han nacido, que van a escuchar tu historia
y van a encontrar en ella el combustible para su propia fe. Tu dolor tiene audiencia futura. Tu proceso tiene propósito eterno. Déjame llevarte a otra escena, porque la narrativa que necesito que veas hoy tiene muchas capas y quiero que las veas todas. Imagínate una mujer. No te voy a dar nombre todavía porque quiero que por un momento, solo un momento, esa mujer seas tú. O seas tú que eres hombre y que tienes en tu vida una mujer que amas y que ha estado en este desierto. Una mujer que lleva años esperando algo que le prometieron. Lleva tanto tiempo esperando que ya casi no habla del tema. Porque hablar del tema duele demasiado. Cuando la gente le pregunta, ella cambia el tema. Cuando en la iglesia oran por eso específicamente, ella sonríe hacia afuera y por dentro está haciendo un esfuerzo sobrehumano para no derrumbarse. Ha aprendido a cargar el dolor con dignidad, que es la forma más agotadora de cargarlo. Y un día, sin anuncio previo, sin que nadie lo esperara, sin que el calendario marcara ninguna fecha especial, algo cambia. No cambia de golpe y porrazo. Cambia de manera casi imperceptible al principio. Como cuando la temperatura del invierno empieza a ceder no con un día de sol explosivo, sino con un grado de diferencia, y luego otro grado. Y de pronto te das cuenta de que ya no necesitas el abrigo. El cambio ocurrió en los márgenes, en los bordes, en los detalles que nadie estaba mirando. Y cuando el cambio finalmente es visible, cuando es innegable, cuando ya no hay forma de explicarlo con la lógica normal, la mujer mira hacia atrás y puede ver cada uno de los pasos del proceso, cada uno de los grados de temperatura que fue cambiando, y entiende que el proceso entero estaba siendo orquestado, que no había ni un solo momento desperdiciado, que incluso los momentos en que el cielo parecía mudo eran momentos en que el cielo estaba trabajando en silencio. Eso es lo que Dios hace. Eso es su arquitectura divina. No es improvisación. Es una ingeniería de niveles de precisión que la mente humana no puede procesar completamente. Y cuando el edificio esté terminado, cuando puedas verlo desde la perspectiva correcta, vas a entender que cada piedra que te dolió cargar era necesaria para la estructura. Cada temporada difícil era un cimiento. Cada lágrima era mortero. Cada noche oscura eran los planos siendo ejecutados en la oscuridad. Ahora bien, el 6 de marzo, quiero que hablemos de por qué este día importa y no desde una perspectiva supersticiosa, no desde una perspectiva de numerología mística donde creemos que los números tienen poderes mágicos, sino desde una perspectiva de intención y de declaración, porque hay algo extraordinariamente poderoso en el acto humano de decir, hoy comienza algo diferente. Hay algo que se activa en el espíritu cuando una persona decide, con voluntad deliberada, que este día marca un antes y un después. Los psicólogos lo llaman el efecto de nuevo comienzo, o que ese fenómeno documentado donde los seres humanos experimentan un salto cuántico en su motivación y en su capacidad de cambio cuando perciben que están en un punto de inicio, ya sea el inicio de un año, el inicio de una semana, el inicio de un mes, el inicio de cualquier cosa que la mente pueda usar como ancla temporal para decir, aquí empieza lo nuevo. Y si eso es cierto, desde la perspectiva psicológica, imagínate lo que ocurre cuando a esa intención humana le añades el ingrediente sobrenatural de la oración. Imagínate lo que ocurre cuando a ese hoy comienza algo diferente, le agregas la voz del Espíritu Santo que dice, así sea. Imagínate lo que ocurre cuando alineas tu voluntad con la voluntad del Dios que hace lluvias en el desierto,
que abre caminos en el mar, que saca agua de la roca, que alimenta profetas con comida traída por cuervos, que multiplica panes, que resucita muertos. Ese Dios, cuando tú quiero que empiece algo nuevo, se alinea con su yo hago cosa nueva. El resultado es una explosión de posibilidades que ninguna mente natural puede calcular. El Salmo 46 dice que hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Y me quedo pensando en esa imagen, un río, en medio de lo que el contexto describe como guerra, como caos, como derrumbe de montañas y agitación de aguas. Hay un río, tranquilo, constante, inamovible en su flujo. Y ese río alegra, no calma solamente, alegra. Hay una diferencia entre calma y alegría. La calma es la ausencia de tormenta. La alegría es una presencia activa que coexiste incluso con la tormenta. Y ese río, esa corriente de gracia divina, de propósito eterno o de amor irracional e incondicional, ese río está fluyendo en tu vida ahora mismo, aunque no lo sientas, aunque todo lo que puedas registrar con tus sentidos sea el ruido de la batalla. El río está ahí. Quiero hablar de la oración ahora. Quiero hablar de ella no como un ejercicio religioso, sino como lo que realmente es la tecnología más avanzada del universo. Porque cuando oras, no estás enviando una solicitud a un sistema burocrático celestial donde alguien revisa tu caso y decide si mereces ser atendido. Cuando oras, estás activando una línea directa al corazón del Creador del cosmos. Cuando oras, estás usando el mismo idioma que usó Dios cuando dijo, sea la luz, y la luz fue. La oración no es debilidad. La oración no es el recurso de los que no tienen opciones. La oración es el acto más valiente, más poderoso, más revolucionario que un ser humano puede ejecutar. Porque cuando oras, estás afirmando algo que el mundo material intenta negarle a cada uno de nosotros. Estás afirmando que lo visible no es todo lo que existe. Estás afirmando que hay una dimensión de realidad que trasciende lo que pueden medir los instrumentos de la ciencia. Estás afirmando que tú, con toda tu fragilidad y tus contradicciones y tu historia complicada, tienes acceso directo al poder que sostiene las galaxias en su lugar. Hay algo que me fascina del modelo de oración que Jesús enseñó. Cuando los discípulos le pidieron, enséñanos a orar, Él no les dio una lista de técnicas, no les dio un manual de procedimientos, no les dijo, primero alabas durante 20 minutos, luego intercedes por 10, luego pides por 5, luego agradeces por 3. Les dio un modelo de relación. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza reconociendo quién es Él. Empieza afirmando la naturaleza de Dios antes de mencionar las necesidades propias. Y hay una sabiduría extraordinaria en eso, porque cuando empiezas la oración recordando quién es Dios, tus problemas automáticamente entran en perspectiva correcta. No se hacen pequeños de manera automática, pero tú te haces más grande. Tu fe se expande al tamaño de la realidad de Dios. Y entonces, desde esa perspectiva expandida, desde ese lugar donde ya no estás mirando tu tormenta desde dentro, sino mirándola desde el balcón de la omnipotencia divina, puedes orar con una autoridad que antes no tenías. Esta mañana, hoy, 6 de marzo, quiero que oremos juntos. Pero primero quiero preparar el terreno del corazón, porque la semilla más poderosa en un suelo endurecido no produce fruto. Necesitamos ablandar el suelo. Necesitamos remover esa capa de escepticismo protector que construiste para no volver a decepcionarte.
Necesitamos pararte sobre la roca de la promesa divina, aunque tus rodillas estén temblando. Y para eso necesito que hagas algo que tal vez no has hecho en mucho tiempo. Necesito que te permitas volver a creer, no con la ingenuidad del que nunca ha sido golpeado, sino con la fe madura del que fue golpeado, se cayó, se levantó y decidió que el que lo creó sigue siendo digno de confianza, aunque no entienda todos sus métodos. Hay una historia en el libro de Reyes que cada vez que la leo me detiene en seco. Es la historia de Elías, el gran profeta, el hombre que bajó fuego del cielo, el hombre que enfrentó a 450 profetas de Baal sin pestañear, el hombre que en un día de unción sobrenatural hizo cosas que ningún ser humano normal podría hacer. Ese mismo Elías, al día siguiente de su mayor victoria, corre despavorido por el miedo de una mujer llamada Jezabel y se sienta debajo de un árbol de enebro y le pide a Dios que lo deje morir. Basta ya, Señor, basta ya. Quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Elías, el gran Elías, en crisis existencial debajo de un árbol de enebro. ¿Por qué me detiene esa historia? Porque Dios no regaña a Elías. No le dice, ¿qué te pasa? ¿Acaso no soy yo el mismo que mandó fuego del cielo ayer? ¿Cómo puedes estar en crisis ahora? No, Dios manda a un ángel. Y el ángel no llega con un sermón. El ángel llega con pan y con agua. Toca a Elías en el hombro y le dice, levántate y come, porque largo camino te queda. No, levántate y predica. No, levántate y da la cara. No, levántate y deja de ser tan dramático. Levántate y come, porque largo camino te queda. Dios, en su misericordia infinita, sabe que a veces lo que el espíritu necesita viene empacado en lo físico. Sabe que a veces la fe se restaura después del descanso. Sabe que a veces la crisis espiritual tiene solución en el cuidado humano. Y en tu crisis, en tu árbol de enebro particular, Dios no te está pidiendo que seas fuerte. Te está tocando en el hombro y diciendo, levántate y come, porque el largo camino te queda. Ese largo camino que Elías tenía por delante era el monte de Dios. Era el encuentro cara a cara con lo divino. Era la restauración total. Era el legado que incluiría a Eliseo, su sucesor, en cuya historia continuaría después de la suya y cuyas obras serían el doble. El largo camino que parecía agotamiento era en realidad arquitectura divina hacia algo extraordinario. Y el largo camino que tienes por delante tú, ese que hoy se ve como interminable desierto, ese que hoy te agota solo de pensar en él, ese camino tiene un destino que tus ojos todavía no pueden registrar, pero que el omnisciente ya tiene en los planos. Y aquí quiero hablar de algo que pocas veces se dice en los espacios espirituales porque incomoda a mucha gente, pero que yo creo que necesitamos decir hoy con claridad. El sufrimiento no siempre es consecuencia del pecado. A veces el sufrimiento es consecuencia del propósito. Y no lo digo para romantizar el dolor, os lo digo para liberarte de esa teología cruel que te tiene buscando ¿qué hiciste mal cada vez que algo sale mal? Hay personas que están pasando por temporadas difíciles, no porque Dios esté castigándoles, sino porque Dios está formándoles. Hay una diferencia abismal entre el fuego del castigo y el fuego de la fragua. El herrero no pone el metal en el fuego porque lo odia. Lo pone en el fuego porque quiere darle una forma que no puede darle en frío. Y el metal en el fuego no está siendo destruido, está siendo definido. ¿Quién eres tú cuando la presión es máxima? ¿Quién eres tú cuando todo lo que parecía seguro se desmorona? ¿Quién eres tú cuando ya no puedes depender de los recursos externos
y tienes que ir a lo más profundo de lo que realmente crees. Eso es lo que el fuego revela. No destruye el oro, destruye la escoria. Y lo que queda cuando el fuego termina es algo tan puro, tan auténtico, tan real, que no tiene precio. Eso eres tú después de esta temporada. Oro refinado, no gold-plated, no dorado por fuera y de otro material por dentro. Oro real, probado, auténtico. Ahora quiero que hablemos de los ángeles. Y no de la manera en que Hollywood los presenta, con halos y túnicas blancas flotando entre nubes. Quiero hablarte de ellos de la manera en que la Biblia los describe, que es mucho más impresionante y mucho más relevante para tu vida hoy. El Salmo 91, ese texto que es como un escudo de guerra espiritual, dice esto: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Mandará. Imperativo divino. No es una sugerencia, no es un favor que Dios le pide a sus ángeles, es una orden. Y la pregunta que me hago es, ¿cuándo fue la última vez que consideraste que hay seres del orden sobrenatural que tienen instrucciones específicas de Dios acerca de tu vida? No estás caminando solo por el desierto, nunca lo has estado. Hay una dimensión de protección y de guía que ocurre alrededor tuyo en el plano espiritual, que tus ojos físicos no registran. Hay batallas que se libran en el invisible por causa de tu destino. Hay intervenciones que ocurren en el tejido de tus circunstancias que explican esos justo a tiempos que has experimentado en tu vida. Esa llamada que llegó en el momento exacto. Esa persona que apareció cuando no había ninguna lógica para que apareciera. Esa puerta que se abrió cuando todas las demás estaban cerradas. Esa idea que te llegó a las 3 de la mañana y que cambió todo. ¿Coincidencia? La coincidencia es el nombre que le ponemos a la intervención divina cuando no queremos parecer religiosos en la conversación. Daniel, en el Antiguo Testamento, ora una oración y el ángel Gabriel le aparece y le dice algo que me electriza cada vez que lo leo. Le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día. La respuesta salió el mismo día que la oración fue hecha, pero tardó 21 días en llegar. ¿Por qué? Porque había una batalla en el espiritual, porque había resistencia, porque el camino entre el trono de Dios y la realidad visible de Daniel era un campo de guerra. Y el mensajero celestial llegó eventualmente, tardó 21 días, pero llegó. Y la primera palabra que le dijo a Daniel fue: no tengas miedo. No, aquí está la respuesta que pediste. Primero, no tengas miedo, porque Dios entiende que cuando llevamos tiempo esperando, el miedo es el primer obstáculo que hay que remover para que la bendición pueda aterrizar correctamente. ¿Cuántos de ustedes han recibido bendiciones que no pudieron disfrutar porque el miedo se las arrebató antes de que pudieran abrirlas? ¿Cuántos han tenido victorias que vivieron en tensión porque el trauma del pasado les impedía soltar el control y simplemente recibir? Eso es lo que el ángel viene a desmontar primero, el miedo. No tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día fuiste oído. Tu oración fue escuchada, tu llanto fue registrado, tu anhelo fue visto, no por un sistema automatizado o no por una base de datos celestial que procesa peticiones, sino por el Padre que conoce el número de cabellos de tu cabeza y que sabe cuántas veces has intentado dormir y no has podido porque la preocupación te roba el descanso. Hoy quiero declarar algo sobre tu vida
y quiero que lo recibas con la misma autoridad con que fue pronunciado sobre la vida de Daniel. Lo que has pedido, lo que has clamado, lo que has llorado en las noches, lo que te has atrevido a creer, aunque la evidencia visible no apoyara esa fe, fue escuchado desde el primer día. No hay rezago en el sistema de Dios. No hay solicitudes perdidas en el correo celestial. No hay peticiones que cayeron por las grietas de la burocracia divina. Cada oración que has hecho llegó y hay una respuesta en camino. Puede que todavía no la veas. Puede que todavía estés en los 21 días del proceso, pero el mensajero está en camino. Y aquí viene la parte que más me emociona de toda esta conversación. La parte que quiero que se quede grabada en las paredes de tu corazón. Dios nunca llega tarde. Este es quizás el concepto más contraintuitivo de toda la fe cristiana, porque desde nuestra perspectiva temporal, Dios llega tarde constantemente. Desde nuestra perspectiva temporal, Dios llegó tarde con Lázaro. Desde nuestra perspectiva temporal, María y Marta tenían toda la razón cuando dijeron: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Desde nuestra perspectiva temporal, los 4 días en el sepulcro son 4 días de fracaso divino. Pero Jesús, parado frente a la tumba cerrada, con María llorando a sus pies y los vecinos murmurando que dónde estaba cuando lo necesitaban, Jesús no se disculpa. Jesús no explica. Jesús manda remover la piedra y dice con una voz que el universo entero reconoce, porque esa voz fue la que lo creó: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale, envuelto en vendas de muerte, oliendo a sepulcro, saliendo de 4 días de oscuridad total. Sale, porque cuando la voz que creó la vida dice: vive, ni la muerte tiene capacidad de resistirse. ¿Y cuál fue la respuesta de los que vieron ese milagro? Vieron lo que hizo Jesús y creyeron en Él. El retraso no fue un fracaso. El retraso fue el escenario perfecto para la gloria más grande. Porque si Jesús hubiera llegado antes que Lázaro muriera, habría sanado a un enfermo. Siendo importante, sería solo eso, una sanidad. Pero al llegar después de 4 días de muerte, hizo algo que nadie había visto jamás en esa escala. Resucitó a un muerto. El tarde de Dios siempre está calculado para producir el mayor impacto posible con el menor espacio para la duda. Y tu historia, tu Lázaro enterrado, eso que llevas tanto tiempo viendo como una tumba sellada, como un sueño muerto, como una promesa que tuvo fecha de vencimiento, Dios no lo ha olvidado. Dios lo tiene en su agenda, y cuando llegue el momento correcto, cuando el escenario esté preparado para producir el mayor impacto posible, la voz que llamó a Lázaro va a llamar a tu promesa por nombre. Y lo que tú creías que estaba muerto va a salir caminando, envuelto quizás todavía en las vendas del proceso, pero vivo, inconfundiblemente vivo, imposiblemente vivo. Quiero hablarte ahora de la identidad, o de quién eres realmente. No quién crees que eres después de tantos años de golpes y redefiniciones dolorosas. No quien te dijeron que eras las voces que no tenían autoridad para hablar sobre tu vida, pero que de todas formas lo hicieron. No quien te dice el espejo cuando lo miras con los ojos del agotamiento. Quiero hablarte de tu identidad real, tu identidad antes del tiempo, la que fue establecida en los planos eternos antes de que el primer átomo de tu cuerpo físico fuera ensamblado. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice algo que si lo lees despacio, te va a cambiar el piso. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
antes de la fundación del mundo, antes de que hubiera universo, antes de que hubiera espacio-tiempo, o antes de que hubiera historia que registrar, antes del primer segundo del primer día del primer año, Dios ya te había elegido, ya te había visto, ya te había amado, ya tenía un plan específico y personalizado para tu existencia. No eras una variable en la ecuación de la creación, eras el punto de partida de un capítulo específico de la historia divina, que nadie más podía escribir, porque nadie más tiene tu combinación particular de dones, de experiencias, de dolor procesado, de fe forjada en adversidad. Tu linaje es eterno. Tu código genético espiritual fue diseñado en el laboratorio de la eternidad por el científico de los científicos. Y si eso es cierto, si ese es realmente tu punto de origen, entonces ninguna temporada difícil, ningún error de tu pasado, ninguna voz que te haya dicho que no llegarás a ningún lado, a ninguna puerta que se haya cerrado en tu cara, ningún sueño que haya parecido morir, tiene la autoridad de reescribir lo que fue establecido antes de que el universo existiera. El contrato ya fue firmado, y fue firmado con la única tinta que no se borra con el paso del tiempo, la sangre del Cordero. Hay una imagen que llevo en el corazón hace años y que hoy quiero compartir contigo. Imagínate un tejedor, no un tejedor moderno con maquinaria industrial, un tejedor artesanal de los antiguos, de los que se sientan con hilos de colores distintos y van creando con sus manos un tapiz. Desde el revés del tapiz, desde la parte de atrás, lo que ves es un caos, hilos que van en todas las direcciones, nudos, colores que no parecen combinar, partes donde el hilo se acumula sin aparente forma. O desde el revés del tapiz es imposible entender qué se está creando. Pero el tejedor no te está mostrando el revés porque es lo que importa. El tejedor está trabajando en el frente, y el frente es una obra de arte de una belleza que quita el aliento. Tú estás viendo el revés de tu tapiz. Esos hilos que van en todas las direcciones son tus circunstancias aparentemente inconexas. Esos nudos son los momentos de crisis. Esos colores que no combinan son las temporadas que no parecen tener relación entre sí. Pero el tejedor está trabajando en el frente, y el frente es una obra maestra. El frente es un destino que va a hacer que todo lo que viste desde el revés tenga sentido de repente, con esa claridad devastadora de las revelaciones que te hacen decir: ahora lo entiendo, ahora lo veo. Y cuando veas el frente, cuando Dios te permita girar el tapiz y ver la imagen completa, vas a adorarle con una profundidad que solo es posible cuando has visto sus métodos y has comprobado su fidelidad. Porque la fe que viene de la duda superada es infinitamente más profunda que la fe que nunca fue desafiada. Ahora permíteme hablarte del rugido, porque en toda historia épica hay un momento donde el protagonista descubre que siempre tuvo dentro de sí algo que los villanos no podían quitarle. En las historias humanas, ese descubrimiento suele ocurrir en el punto más bajo, cuando no hay nada más que perder, cuando ya todo lo externo fue despojado y lo único que queda es lo esencial. Y en ese punto de despojo total, en ese momento donde el ser humano se encuentra cara a cara consigo mismo, sin máscaras ni adornos, es cuando sale el rugido. El rugido no es el sonido de la persona que lo tiene todo. El rugido es el sonido de la persona que lo perdió todo y descubrió que todavía tiene lo más importante. El rugido del espíritu dentro de ti no depende de tus circunstancias externas. No está condicionado por tu cuenta bancaria,
ni por el estado de tus relaciones, ni por la manera en que te ven las personas en tu entorno, ni por los fracasos que acumula tu historia. El rugido del Espíritu es la manifestación de lo que eres por diseño, no por desempeño. Y hoy, en este 6 de marzo, quiero invitarte a que dejes salir ese rugido. No el rugido de la fuerza propia, el rugido del que sabe que fue creado para algo grande, aunque todavía no pueda ver exactamente cuál es la forma que tomará ese algo grande. El rugido del que decide que la temporada difícil no lo define, sino que lo refina, o la fragancia del cielo, eso que los santos de la antigüedad llamaban la presencia de Dios, eso que en algunos momentos de adoración genuina puedes sentir en el pecho como un calor que no es temperatura, sino algo mucho más profundo. Esa fragancia no es exclusiva de los templos, ni de los altares, ni de los momentos de alabanza colectiva. La fragancia del cielo está disponible en tu cuarto a las 3 de la mañana, cuando no puedes dormir. Está disponible en tu auto, en el tráfico, mientras vas a trabajar con el peso de lo que no has podido resolver. Está disponible en el consultorio médico mientras esperas resultados que te aterran. Está disponible en el silencio después del llanto, en ese silencio que no es vacío, sino que tiene una textura particular, la textura de la presencia del Consolador, que Jesús prometió que nunca nos dejaría. Y ahora llegamos al momento que más me importa de toda esta conversación, el momento de la oración. No una oración de performance, no una oración de palabras bonitas ordenadas para impresionar, una oración de guerra, una oración de posición, una oración que agarra el cielo con las 2 manos y no suelta. Y antes de que ores conmigo, antes de que abramos la boca, quiero que hagas una cosa. Quiero que pienses en esa cosa específica, esa cosa que llevas cargando, esa petición que ya casi ni te atreves a repetir porque te parece que ya la has dicho demasiadas veces y te da vergüenza seguir pidiendo lo mismo. Esa cosa que cuando nadie te ve, sacas del cofre del pecho y la miras y sientes que mezcla esperanza con dolor en proporciones iguales. Esa cosa, tenla en mente, ponle nombre, no la escondas, porque hoy se la vamos a poner en las manos al único que puede transformarla. Señor, hoy me paro en este espacio de oración con la humildad del que ha comprendido que sin ti no soy nada y con la audacia del que sabe que contigo todo es posible. Hoy, 6 de marzo, declaro que esta es una jornada de inicio, un punto de inflexión, un marcador en el tiempo desde el cual mi historia va a ser diferente. No porque los problemas desaparezcan de golpe, sino porque mi perspectiva de los problemas va a estar anclada en la certeza de tu soberanía. Señor, hablo hoy a cada persona que está escuchando esta oración y que lleva demasiado tiempo en su desierto. Hablo a los que están cansados de esperar. Hablo a los que la fe les cuesta más que antes. Hablo a los que han llorado en silencio porque no quieren preocupar a nadie. Hablo a los que sonríen en público y se desmoronan en privado. A todos ellos, a todos nosotros, les digo lo que tú ya sabes, pero que necesitamos escuchar con nuevas palabras. Te ves, los ves, cada uno, cada historia, cada lágrima, cada oración que enviaron al cielo con las manos temblorosas. Las tienes todas. Y ahora, Señor, hago lo que Elías hizo en el monte Carmelo. Hago lo que la viuda hizo con su aceite. Hago lo que Moisés hizo al borde del Mar Rojo. Me paro en la orilla de lo imposible y declaro que tú eres el Dios que hace caminos donde no los hay, que eres el Dios que convierte el desierto en vergeles y la tierra árida
en manantiales, que eres el Dios para quien no hay ninguna situación demasiado complicada, ningún sueño demasiado grande, ningún pasado demasiado pesado, ningún futuro demasiado incierto, que eres el Dios que estuvo en el horno con Sadrach, Mesach y Abednego, y que cuando Nabucodonosor miró por la ventana, no vio 3 hombres ardiendo, sino 4 hombres caminando, y el cuarto tenía aspecto de hijo de Dios. Tú caminas en el fuego con nosotros, no lo apagar desde afuera, estás dentro, y en el nombre de Jesús, con la autoridad que Él mismo confirió a los que creen, declaro que lo que parecía imposible en la vida de quien está escuchando esto hoy, va a comenzar a moverse. Declaro que puertas que estaban selladas van a ceder. Declaro que relaciones que estaban rotas van a ser restauradas con una profundidad que la ruptura nunca hubiera permitido si no hubiera habido proceso. Declaro que finanzas que estaban en crisis van a encontrar caminos que la lógica humana no puede calcular. Declaro que cuerpos enfermos van a recibir el toque del médico de médicos. Declaro que mentes angustiadas van a encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Declaro que sueños que parecían muertos van a revivir con una energía nueva, con una claridad nueva, con un propósito nuevo. No porque las palabras de un predicador tengan poder en sí mismas, sino porque están siendo respaldadas por el único nombre al que toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra debe doblarse, el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, después de ese amén, quiero quedarme contigo un momento más, porque el amén no es el final. El amén es el inicio del movimiento. El amén es cuando la semilla entra en la tierra y comienza el proceso invisible del crecimiento. Y entre el amén y el fruto visible hay un espacio que se llama fe activa. No fe pasiva que espera sentada. Fe activa que mientras espera la respuesta completa, da el paso siguiente que puede dar. Que mientras espera la restauración de la relación, trabaja en ser la mejor versión de sí misma, que mientras espera el milagro financiero, administra con sabiduría lo poco que tiene, que mientras espera la sanidad completa, cuida el cuerpo con la reverencia de quien sabe que es templo del Espíritu Santo. La fe que Dios honra no es la fe que se sienta a esperar sin hacer nada. Es la fe de Abraham, que salió sin saber a dónde iba. Es la fe de Moisés, que extendió el cayado sobre el mar Rojo antes de que el mar se dividiera. Es la fe de los sacerdotes en el río Jordán, que metieron los pies en el agua antes de que el río se abriera. Es la fe que pone el cuerpo en movimiento aunque el corazón todavía esté procesando. Es la fe que dice: aunque no veo, actúo como si lo que creo fuera ya una realidad. Y esa fe, esa clase de fe que es tan específicamente humana porque requiere la combinación de incertidumbre y confianza simultáneas, esa es la fe que mueve montañas. No te pido que tengas la fe del gigante espiritual, te pido que tengas la fe del grano de mostaza, pequeña, casi invisible, pero viva. Y la fe viva, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, en las manos del Dios de los ejércitos, es suficiente. Siempre ha sido suficiente. Siempre lo será. Quiero terminar con una imagen, la última imagen de esta conversación, la que quiero que se lleven cuando cierren este video. Imagínate el invierno. No cualquier invierno, el invierno más largo que puedas imaginar. El invierno donde los árboles perdieron todas sus hojas hace tanto tiempo que ya casi te olvidaste de cómo se veían con ellas. El invierno donde el suelo está tan duro y tan frío que la idea de que algo pueda crecer allí te parece francamente ridícula.
El invierno que se extendió mucho más de lo esperado y donde el calendario dice primavera, pero afuera todavía hay escarcha. Y entonces, en el suelo aparentemente muerto, en la tierra aparentemente estéril, en el momento en que nadie estaba mirando porque ya nadie esperaba nada de ese suelo, algo rompe la superficie, un brote, pequeño, verde, casi imperceptible, pero vivo, contra toda evidencia, contra toda lógica, contra todo lo que el invierno intentó convencerte de que era posible. La vida encontró su camino, porque la vida siempre encuentra su camino, porque la vida fue el primer acto de Dios y será su acto eterno, porque el Dios de la resurrección no conoce otro idioma que el del y sin embargo vivió. Ese brote eres tú, ese brote es tu fe hoy, en este 6 de marzo, pequeña quizás, frágil quizás, apenas visible quizás, pero viva, absolutamente viva. Y la primavera de Dios está llegando a tu historia con una intensidad que va a hacer que el invierno que padeciste sea el contexto que hace que la primavera sea más hermosa de lo que habría sido sin él. Porque el contraste es parte del diseño. La oscuridad hace la luz más luminosa. El invierno hace la primavera más fragante. Tu temporada difícil hace tu historia más poderosa. Empieza hoy, no mañana, no cuando las circunstancias mejoren, no cuando sientas más fe, no cuando tengas más fuerzas. Empieza hoy, con lo que tienes, con quién eres, o con la fe del tamaño que tienes. Empieza a caminar en la dirección del propósito, aunque no veas el camino completo. Empieza a orar como si el cielo estuviera escuchando, porque está escuchando. Empieza a esperar con expectativa activa, no con la resignación pasiva del que ya no cree que algo puede cambiar, sino con la anticipación vibrante del que sabe que el Dios que prometió es fiel y que si lo dijo, lo hará. Tu peor temporada está por terminar, no porque yo lo digo, sino porque el que hace nuevas todas las cosas ya tiene la nueva estación de tu vida en los planos, y los planos de Dios no tienen errores, no tienen omisiones, no tienen revisiones pendientes, son perfectos, completos, y están siendo ejecutados con una precisión que ningún ingeniero humano podría igualar. Cada detalle de tu historia, cada dolor que experimentaste, cada noche que sobreviviste, cada mañana que decidiste seguir aunque no quisieras, todo eso está siendo incorporado a la obra maestra que es tu destino. Camina, respira, cree y deja que el arquitecto divino haga lo que mejor sabe hacer: construir cosas eternas con materiales que el mundo descartó como inútiles. Tu historia no terminó. Apenas empieza el capítulo más importante y el autor no va a soltar la pluma hasta que el final sea glorioso.